Muy buenas noches, abogado Wilfredo Robles. Muchas gracias por aceptar la entrevista, por su tiempo. Y bueno, este informe de este grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria ha generado cierta reacción, ¿no? Por parte de los medios, por parte de las redes, ¿no? En gran medida han atacado este informe, a usted lo han acusado de lobby por ser parte, por ser el promotor, ¿no? Digamos, ¿no? De este reclamo que hicieron, ¿no? Ante, digamos, ¿no? Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Pedro Castillo da este discurso donde anuncia el cierre del Congreso y la reforma de distintas instituciones autónomas del Estado, ¿no? Bueno, pues en la práctica se vio que no se concretó, ¿no? Estas medidas, ¿no? Eh, y se le detuvo, ¿no? Cuando se dirigía con sus familiares, ¿no? Y se dice que se estaba dirigiendo a la Embajada de México, ¿no? Puede, puede más o menos contarnos, usted que ha sido abogado de Pedro Castillo desde un inicio, se ha mantenido por más de 3 años, ¿por qué Pedro Castillo? O sea, Pedro Castillo era consciente en ese momento de que las Fuerzas Armadas iban a hacerle caso, por solamente él dar este mensaje, o qué es, o bueno, pues, o estaba, digamos, actuando de buena fe. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Puede contarnos? Sí, muy buenas noches, estimado periodista César Sainz, y a Rojo y Negro y a toda su audiencia. Muy agradecido por tratar el tema. Creo que un tema relevante para la política nacional y para los derechos, porque el caso de Pedro Castillo en el fondo entraña el derecho del pueblo a la participación política. Creo que ese es el trasfondo. Y bueno, en medio de estas, bueno, esto sí, es como usted dice, ha sacado roncha a la contraparte, a los que generaron una coalición para sacar a Pedro Castillo, coalición integrada por parlamentarios de definida posición derechista, medios hegemónicos, a los cuales algunos dicen que fue un error de Pedro Castillo no darles un solo centavo del erario nacional. Y como lo dijo en su juicio oral, prefirió destinar eso para el agua y desagüe de Juliaca y escuelas en Alto Piura. Bueno, también parte de ello era la casta militar y policial. Entonces, bueno, ellos han saltado y quieren minimizar el tema del informe del grupo de trabajo para la detención arbitraria, diciendo que este es cualquier informe, que no tiene ningún valor jurídico, pero ¿por qué se ocupan tanto del tema, no? Y por qué nuevamente lanzan a la hoguera mediática al mensajero, porque simplemente lo que yo he hecho es cumplir con mi obligación. Es decir, que como abogado defensor convocado por el presidente Pedro Castillo para su defensa, tengo que hacer los esfuerzos por cumplir bien mi función, dentro de las limitaciones y dentro de una situación nueva y dentro de un caso de connotación fuertemente política. Entonces se previó como parte de la estrategia a nivel internacional acudir a organismos internacionales y específicamente luego de reconocer el terreno, preferimos Naciones Unidas porque en la OEA había una parcialización de parte del señor Almagro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin hacer ninguna investigación
emitió un pronunciamiento apresurado el 8 de diciembre, respaldando a los que habían sacado a Pedro Castillo. Ahora, claro, ya saliendo del tema jurídico, se pregunta, pero ¿por qué leyó esa proclama? Y no era que el presidente Pedro Castillo hubiera tenido algún tipo de coordinación u ofrecimiento de apoyo castrense, de apoyo militar o paramilitar, porque se habla mucho y se repite constantemente como para imprimir eso en el cerebro de la gente, de las masas, el tema de que es golpe de Estado, que Pedro Castillo dio un golpe, pero un golpe es una acción militar. Leer un documento no es una acción militar. Y más aún, en el Código Penal no existe el delito de golpe de Estado, lo más parecido sería el delito de rebelión, que justamente consiste en un alzamiento armado, o sea, un alzamiento... Haciendo una precisión, sería golpe cuando se ejecuta, ¿no? Lo que él está... No, sería golpe cuando él está mencionando, ¿no? O sea, él está ordenando el cierre del Congreso. En caso se hubiera concretado el cierre del Congreso, ahí ya hablaríamos de un golpe como tal, ¿no? Tal como pasó con el gobierno de... Claro, pero incluso ni siquiera había actos preparatorios. Porque es si tuvieras las fuerzas listas para lanzar el golpe, ¿no? Y se frustra. Por ejemplo, Fujimori dio el golpe del 5 de abril y a fines del 92 le quisieron dar un contragolpe. ¿No es cierto? O sea, se preparó un levantamiento armado para sacar a Fujimori, estuvo el general Salinas Sedó, estuvieron varios oficiales. Y ellos sí tenían las armas, o sea, querían sacarlo con armas. Pero se frustró, pues Montesinos y todo. Entonces es tener un contingente y unos medios como para enfrentar Fuerzas Armadas. No es, o sea, no es porque están distorsionando y diciendo, no, cuando tú pronuncias cierre del Congreso, reorganización del Poder Judicial, ya eso basta para que sea un golpe. Y no basta, un golpe, por mucho que hoy los golpes han evolucionado en el siglo XXI, no deja de ser esencialmente una acción militar. Y el presidente Pedro Castillo lanzó este discurso ya sintiéndose cercado, asediado. Le informaron que ese día lo iban a sacar sí o sí, y que incluso tenían un plan B para suspenderlo del cargo y sacar. Entonces él tomó una decisión de que en el último momento que iba a tener oportunidad para dirigirse al pueblo, manifestar que él sí estaba por el cierre de ese congreso, porque era lo que la población le manifestaba en diversos lugares, sobre todo cuando iba a las regiones. Decían, compañero Pedro, cierre ese congreso de golpistas, de fascistas, ¿no? Y bueno, esa es la decisión. Al respecto, ¿había otra alternativa, además de dar este mensaje donde se pretendía cerrar el Congreso? ¿No había otra alternativa, por ejemplo, de presentar su renuncia y de que asuma la vicepresidenta Dina Boluarte? ¿No se barajó esa opción? No sé si se barajó esa opción porque yo nunca fui parte del gobierno, nunca me acerqué al gobierno. Yo asumí la defensa. El presidente no le ha indicado. Cuando el presidente Pedro Castillo ya hubo una audiencia de prisión preventiva donde no tuvo defensa y le impusieron un abogado de oficio. Entonces es ahí que me llama. Ahora, claro, yo tampoco no es que yo voy a recabar información, yo recabo lo estrictamente necesario para la defensa. Pero, ¿cuál era? Hay que ser objetivos. El presidente Pedro Castillo es el presidente más atacado de toda la historia republicana. En 200 años de historia republicana no existe un presidente atacado más intensamente y con mayor odio, desde el primer día, e incluso antes ya, durante toda la segunda vuelta. Fue en realidad un ataque de clase. O sea, digamos, esto se convirtió en una polarización y no era pues si era por las virtudes o defectos de Pedro Castillo. En concreto, era para negar
que los de abajo, que un cholo, un chacrero puede entrar. O sea, podría haber sido no un Pedro Castillo, sino un Fortunato Quispe, ¿no? De Huancavelica, o una compañera del Valle del Mantaro, o un compañero del Altiplano. El tema es que estos no están catalogados para ser elegidos, ¿no? O sea, digamos, no se develó que en el Perú en realidad nunca se ha permitido el derecho a elegir a alguien de su propia clase social. Y ese es el trasfondo, ¿no? Entonces, Claro, no había... ha habido clasismo y racismo contra el expresidente, ¿no? El primer año y medio que gobernó, se le intentó vacar, ¿no? Hubo 3 mociones de vacancia. La vacancia era el pero, deporte que claro, practicó el Congreso. también Y se tomarse presentaron ministro. proyectos de ley para adelantar elecciones, ¿no? Pero yo quería preguntarle, en vista de los hechos, bueno, pues Castillo, por más que en la Constitución se diga que el presidente es bueno, pues, la cabeza, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, pues al final el presidente, como tal, el presidente Castillo no tenía poder real, no era un presidente de cartón, ¿no? Entonces, Sí, si y si hablando uno de no es concesiones, le cuento algo, ¿no? Me dice, yo le digo, hay compañeros o personas, digamos, que piensan de que a usted le dijeron que la Fuerza Armada le iba a apoyar y usted ingenuamente creyó, y me dice, ¿cómo pueden pensar eso los compañeros que a mí me claro, iban a apoyar esa también es bueno, son razonable, calichines ¿no? O sea, que son los que calichines de Castillo haya pecado de ingenuidad, No, ¿no? no, él me dice, ¿cómo pueden pensar eso los compañeros que los calichines de Montesinos me van a apoyar a mí, doctor? Me dice. Yo he pasado de una prisión a otra prisión, porque yo estaba prisionero en ese palacio de gobierno, era espiado, ya más allá de los malos tratos, era constantemente espiado por los militares y por los jefes policiales, al punto que recordemos que hasta allanaron la casa de gobierno cuando él estaba. Entonces, la relación con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales era muy tirante. Recordemos que cuando él va a presidir el desfile militar al asumir el mando dentro del Pentagonito, él abandona la ceremonia porque se había producido un terremoto que había afectado el norte, Amazonas, Piura, y los abandona en plena ceremonia. Entonces siempre ha sido tirante. Hay muchas cosas que el presidente Castillo contará en su momento, pero no es una leyenda que se ha tejido de que le hicieron creer, no le hicieron creer nada. Él consideró que la suerte estaba echada, que ya todo estaba perdido y que ese día lo sacaban, y que antes que lo saquen él tenía que decir algo, y optó por decir, tal vez para algunos politólogos, para nuestra capa intelectual no sea lo más elaborado, lo más, ¿no? Pero es lo que él optó por decir, digamos, antes de caer, porque de que iba a caer él ya tenía claro que ese día sí o sí estaba decidida su caída. Eso es, Claro, no, no, al respecto, uno debe ser consciente de sus limitaciones, ¿no? O sea, toda persona debe ser consciente de sus limitaciones, porque si no puede ser negligente, ¿no? Y al final hemos visto que Pedro Castillo fue negligente, ¿no? Con aquel mensaje, ¿no? Y con todo lo que aconteció más adelante, ¿no? ¿Usted lo ha consultado a claro, Pedro pero eso Castillo sería en caso, culpar a si, Pedro Castillo por un golpe que se generó desde el inicio por parte de la claro, derecha. claro, pero Ahora, lo estamos otro viendo, es plantear, ir a la teoría de que hay los capacitados y los no capacitados para ocupar no, magistratura. no, eso no tiene nada que ver, sino, o sea, Claro, porque mismo la Pedro Castillo limitación, está ¿cuál sería? De que reconociendo, Pedro Castillo claro, no tiene claro, maestría, doctorado, y muchas no, veces para no tiene terminar, doctorado. claro, para terminar la idea era, o sea, mismo Castillo está reconociendo que estaba preso, que su poder era limitado. Claro, Entonces, ante esta situación, no fue consciente de que este mensaje era prudente y negligente, ¿no? Pues, no, es que al ya no final lo tenía fue, ¿no? nada que perder. O sea, Porque el Pedro poder, Castillo me da a entender que lo lanza claro que cuando considera que no hay nada que perder ya. claro, pero viendo, o sea, uno también Y cuando es realiza más, una acción también tiene que ver las consecuencias, los costos, ¿no? pero A qué conlleva, ¿no? usted Claro, pero para cree terminar, que si él no solamente daba el discurso no le iban a dar golpe. Yo creo para que terminar, no.
No, claro, pero para terminar la idea, pues, para que me entienda la idea, ¿no? A ver, que quisiera O sea, entenderlo. si, no, o sea, a lo que voy es que si Pedro Castillo estaba limitado, estaba preso en Palacio, entonces él sabía que al dar este mensaje no le iban a hacer caso. Entonces, Él no no fue quería que consciente le en hagan ese caso. momento, no, o sea, las Fuerzas Él Armadas, no, pues, no o sea, pensaba no, que le iban a hacer caso, nadie. claro, Sabía que le claro, iban a hacer caso. pero permítame terminar la idea. O sea, al final no previó las consecuencias de todo lo que podía acontecer, ¿no? ¿Y cuál fue la consecuencia? Que el poder fue capturado, ¿no? Por la extrema derecha, ¿no? A través de Dina Boluarte, y esta coalición golpista se tornó en una coalición que gobernó desde el Congreso, ¿no? Entonces, eso se puede ver analizando ya, porque las cosas están hechas, ¿no? Pero Sí. al final quedan lecciones, ¿no? Si usted le preguntó a Pedro Castillo si en vista ya, bueno, por todo lo que ha pasado, si, si tendría una oportunidad de, digamos, despertar el 7 de diciembre, la mañana, volvería a, a dar este mensaje donde anuncia el cierre del Congreso, le ha preguntado, y en caso sea así, ¿qué le ha respondido? Claro, yo creo que esa pregunta no me sería muy útil para la defensa. Y nosotros tenemos varias restricciones, incluso muchas veces a mí no me han dejado entrar. Como se sabe, yo soy el abogado más odiado. Y obviamente siempre se ha tramado eso, pero le cuento algo, una anécdota. Una vez estaba comprando en el mercado y le pregunto a una señora que vende sus choclos en el suelo. Y le digo, ¿cuánto está el choclo? Y me dice, tanto. Y le digo, dame dos, le digo, y me dice, no, llévate nomás, y me da 4 choclos. ¿Pero por qué? Le digo, cóbrate, ¿no? ¿Qué? No, me dice, porque tú lo estás defendiendo al Pedro, me dice. Gracias, me dice, ¿no? Bueno, me reconoce, ¿no? Y le digo, no, pero es tu capital, hermana, le digo, ¿no? No, 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 gracias, me dice, porque es como si nos defendieras a nosotros, me dice. ¿Y sabes qué? Me dice, él se ha sacrificado ese 7 de diciembre dando ese discurso, porque con ese discurso le quitó las máscaras a todos los hipócritas. Tantos hipócritas que dijeron que estaban con el pueblo, se les cayó las máscaras. Bueno, eso en los predios académicos no se va a captar. Entonces, o sea, para mí, bueno, como en algunos han llegado a concretar la idea de que las masas más humildes son las más sabias, ¿no? Entonces dije, tienes razón, le dije. Entonces, yo entiendo que en los predios, de la clase media intelectual se toma con prácticamente el trasfondo de eso es Pedro Castillo mismo Claro, tiene la culpa. Él es claro, se culpable entiende, de pero en los hechos fue imprudente Pedro Castillo, ¿no? Con este intento de golpe de Estado, ¿no? Porque al final, Claro, pero como acá como disculpe, menciona en el mismo informe, del grupo de la ONU claro, menciona, ¿no? Fue un acto simbólico, ¿no? Al final este acto claro, simbólico pero en la que, política está llena de digamos, actos de qué simbólicos. manera sirvió para... Incluso pensar así, yo creo que la clase media No, intelectual o sea, en el mismo informe cae, indica la cae en defensa, o sea, una ustedes que ingenuidad, el porque mensaje de es Pedro caer en Castillo una fue un acto ingenuidad. simbólico. Entonces, No, pero es caer en para, una ingenuidad. claro, Que, déjeme para opinar, porque terminar, usted ya dijo que es un error, que es una imprudencia, pero claro, o sea, déjeme yo digo claro, expresar solamente para mí es una ingenuidad de la capa intelectual de la pequeña burguesía. O sea, piensan de que si Pedro Castillo no leía eso, no le iba a pasar nada. Piensan que los fascistas son muy irrespetuosos y quiero decir, Pedro Castillo, termina tu mandato, caramba, son muy demócratas. No. O sea, bueno, iban a eso no buscar cualquier pretexto. claro, Y pero bueno, veces eso no lo hemos usaron ese tratado acá, día, ¿no? pero me parece Bueno, muy ingenuo, claro, pero pero bueno, en fin. eso no lo hemos mencionado acá, ¿no? Yo Sí, quería pero usted me está diciendo terminar que la idea. el mensaje no debió dar el Es mensaje, que tampoco porque se adelante, pues si no daba, tampoco no empieza. pasaba nada.
No, eso tampoco es así, ¿no? Porque Entonces, si no lo vacaban ese día, no hay era diferencia. previsible que nuevamente que Si haya no otra daba, moción de no vacancia, daba el ¿no? discurso, se le venía la caída, se le venía el golpe. Como dicen los No, es chicos, que ahí sería para se le venía la especular, ¿no? patada. Y no, creo que se podrían especular tantas cosas al Claro. respecto. ¿Qué hubiera pasado si Ahora Pedro el Castillo informe de la ONU, no daba el este informe de mensaje? la ONU no coincide con lo que usted está planteando. El informe de la ONU No, dice no, 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 que no, el no. mensaje, Claro, pero, sí, sí, por eso quiero ir ahí, que el mensaje, al no tener refrendo ministerial, porque la Constitución exige que para que un mensaje presidencial tenga validez como acto gubernamental, tiene que tener refrendo ministerial. Y no tenía, pues no lo tuvo. Entonces no era un acto de gobierno. Por eso mismo es que están parando que la detención o cualquier imputación de infracción no tiene contenido. Todo esto es simplemente se ha armado políticamente, no ha meritado. O sea, se ve claramente, incluso los mismos reportajes de la televisión señalan de que desde un mes antes el comando conjunto se venía reuniendo para ese escenario, o sea, ya estaban ellos induciendo, llevando al tema de la caída, incluso se asesoraban por un claro, constitucional. en el Congreso también se reunían con Dina Boluarte, ¿no? Claro, pero Para no vacar. quien define acá son los militares y la Embajada de Estados Unidos. Casi siempre han definido quién gana las elecciones, quién da golpe, quién no da golpe, quién cae, quién sube. Y claro, la única vez que se les ha escapado el tema de las manos es cuando Pedro Castillo logra ser insertado por un torrente de masas independientes a Palacio de Gobierno. Esa es la Claro, única. Pero cuando siempre mencionaba, los militares definen. Y ellos claro, definieron, y por eso que aparecen brindando con sus copas de champán, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Bueno, pero nada de esto, que muchas veces se arguye, puede justificar una detención, menos aún que inventen flagrancia. Que los miembros de la policía puedan detener a un presidente en funciones. No tenían fundamento jurídico. Ese arresto es la consumación del golpe y por lo tanto ha sido calificado como una arbitrariedad por este grupo de trabajo. claro, lo que yo mencionaba con respecto al informe es que la defensa indicó, o sea, usted indicó al grupo de la ONU que este mensaje de Pedro Castillo, a fin de cuentas, solo fue un acto simbólico, ¿no? O sea, pero con este acto simbólico no consiguió nada más, ¿no? Y ahora con respecto a la detención, O sea, no es un acto de gobierno. Por eso incluso no es procesable, ni siquiera para una vacancia. Pero ellos no respetaron nada, o sea, lo claro, arrestaron. pero en este informe, ustedes como defensa dicen que Pedro Castillo hizo uso de su derecho a la libertad de expresión. Claro. Pero no es cualquier opinión, ¿no? Es un mensaje Esa es la dirigido categoría desde, 2. O claro, sea, claro, hay cinco categorías. para terminar la idea, ¿no? Entonces, o sea, no es cualquier opinión que pueda Pedro Castillo dar a favor, por ejemplo, de una segunda reforma agraria, de una nueva constitución, ¿no? Sino es un mensaje oficial como tal, en un medio oficial, ¿no? Entonces, no es simplemente el uso de su libertad de expresión, ¿no? Sino fue un mensaje con un objetivo político, ¿no? El objetivo político, según Pedro Castillo, fue bueno, pues estaba atrapado, ¿no? Porque él pensaba que lo iba a vacar, no sé, según usted, ¿no? Pero también se dice que no se lograban los votos para poder vacarlo. Entonces, también Pedro Castillo se precipitó, ¿no? Pero bueno, pues tampoco vamos a estar especulando, ¿no? ¿Qué iba a pasar, no? Lo más probable era de que si no lo vacaban, de que si él no daba este mensaje, nuevamente, más adelante iban a presentar otra moción de vacancia, ¿no? Y bueno, pues tarde o temprano, de alguna u otra forma, bueno, pues iban a frenar el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Pero ahora, con respecto al Pero informe, no es un acto oficial. Justamente el informe reconoce que no es un acto oficial. Ahora, ese grupo de trabajo, el tema de detenciones arbitrarias, porque no es cierto tampoco lo que se ha difundido por la prensa
de la derecha de que ha sido creado para el caso de Pedro Castillo. No, este grupo de trabajo desde 1991 viene analizando decenas de casos de diversos lugares del mundo y ha sido creado por el Consejo de Derechos Humanos de ONU. Entonces, tiene 5 categorías para establecer una detención arbitraria. O sea, cualquiera de ellas es válida. Y claro, nosotros hemos postulado que Pedro Castillo hizo uso de su libertad de expresión. Ya, y ahí, claro, la segunda categoría indica de que cuando es por el ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Entonces nosotros hemos postulado, pero el grupo no lo ha amparado. Pero nosotros seguimos pensando que es así, porque justamente le han dado la razón porque no se ha respetado el debido proceso, ¿no? Porque claro, no se ha respetado su derecho a la defensa, ¿no? Más que todo eso, ¿no? La categoría 1 y la categoría 3. ¿No? Incluso la categoría sí, ausencia de base legal. Nosotros la hemos postulado por discriminación racial y social. Claro, eso sería más contextual, ¿no? Para entender que no todo empezó el 7 de diciembre, ¿no? Sino desde que él pasó a segunda vuelta, claro, ¿no? O sea, fue un golpe en cámara lenta, pues, ¿no? Que terminó de dar, digamos, la estocada final ese 7 de diciembre. Pero, bueno, el tema es que de las 4 categorías que postulamos nos ampararon 2. Ahora, hay una experta, que sí considera que Pedro Castillo habría ejercido, que esa categoría 2 sí era calificable para Pedro Castillo. Bueno, entonces es un tema todavía de debate y el informe sí es categórico en que no es un acto gubernamental, porque no reúne la premisa, los requisitos de un mensaje presidencial. O sea, en la Constitución está establecido que un mensaje presidencial tiene que tener refrendo del Consejo de Ministros para que sea válido. Así de taxativo es. Entonces, no era pues aparentemente era un mensaje presidencial, pero en realidad si se investigaba no lo era, y se ha investigado y no lo es, porque no tenía refrendo ministerial. Entonces... Era un mensaje informal, un mensaje dirigido a la nación, pero informal. Claro, claro, un mensaje no formal que al final pues era algo que él utilizó. También la defensa de Pedro Castillo indica que, bueno, pues se me dio la idea. Otra cosa bueno, a este informe del grupo de trabajo también ha respondido el gobierno, ¿no? El gobierno ha indicado que Pedro Castillo ha tenido distintos abogados, ¿no? Sí. Y que eso sería también su estrategia para dilatar el proceso, ¿no? ¿Qué pueden decir al respecto, no? Primero es que sí es cierto, hay que precisar que ellos ahora dicen no es vinculante, pero el Estado peruano sí se vinculó al proceso. En julio del 2024, el grupo de trabajo lo emplaza al Estado peruano sobre la denuncia que presenté yo como defensa, y entonces el gobierno responde en septiembre del 2024 y luego va a tener varias versiones de respuestas, va a ingresar documentos, es decir, ha sido una confrontación de posiciones de las dos partes. Y sí, efectivamente ellos justifican eso, de que los cambios de abogados, primero de que es un derecho de todo procesado poder cambiar o adherir o tener más de un abogado. Y a Pedro Castillo no solo le imputan el delito de rebelión. Recordemos que parte del plan del golpe fue que en la Fiscalía de la Nación se creó una oficina especial para crearle carpetas a él, que se llamaba el EFICOP. Son una oficina, un despacho con nombre propio, porque solo se le creaba carpetas fiscales a Pedro Castillo, y yo ya perdí la cuenta cuando pasaron de 60 carpetas fiscales. De 60 carpetas fiscales. Eso se hizo durante, bueno, pues... Patricia Benavides. Patricia Benavides. Claro, a la que saludaban, qué gran fiscal, qué valiente fiscal,
enfrenta a Pedro Castillo, pero concreto era que crearon una fábrica de carpetas fiscales contra Pedro Castillo. Entonces era para demolerlo y claro, por esa cantidad obviamente ha incorporado en la defensa más abogados, pero el grupo de trabajo lo que cuestiona no es eso, o sea, dice lo cuestionable y que no han podido responder el Estado peruano, y más bien lo han confirmado es que, por ejemplo, al momento que ellos lo arrestan, no le permiten comunicarse para que tenga un abogado de su confianza, sino que al doctor, al abogado Aníbal Torres Vázquez, que estaba ahí a su costado, pero que jurídicamente estaba en la misma situación porque ha terminado siendo acusado, investigado, acusado y condenado con él, lo ponen como abogado, es decir, a su coacusado como abogado. Eso es algo pues que no se da pues en ninguna parte del mundo. Y luego el tema es que en la audiencia de prisión preventiva le imponen un abogado de oficio sin darle el tiempo suficiente a escoger un abogado. Y ahí es que me llama, y bueno, ya viene pues toda la campaña de estigmatización que conocemos, ¿no? Entonces, simplemente el informe reconoce que es para amedrentar, a la defensa, ¿no? Entonces, eso no lo ha podido rebatir el gobierno, ¿no? O sea, sí se ha afectado su derecho de defensa y se sigue afectando. Justamente han tratado de desestimar las conclusiones o la recomendación de este informe del grupo de trabajo, señalando que su defensa pues estuvo preso por terrorismo, ¿no? Entonces, ¿usted cuál es digamos, su posición, su defensa, ¿no? Ante estas acusaciones que ha recibido, ¿no? Para deslegitimar la defensa del expresidente? Sí, efectivamente se levanta eso, el hecho de que yo estuve más de 10 años privado de mi libertad durante casi a lo largo de toda la dictadura fujimorista. Y finalmente hubo un juicio oral, y en ese juicio oral, ante una sala antiterroristas, se me absuelve de los cargos, ¿no? Porque se arma en un operativo de patrullaje, pues me detienen a más personas y arman, digamos, de 3 en 3 casos, y también algunas personas que estuvieron detenidas ahí nunca se les volvió a ver, no sé qué ha pasado con ellos. Entonces, bueno, nos juntaron de a 3 y bueno, pues comenzaron lo que clásicamente actuaba pues la policía en ese tiempo, ¿no? Torturas y etcétera, y hacer firmar actas, ¿no? Entonces, esa situación llevó a que digan que yo estaría involucrado en actos, y llega el juicio oral y le dicen a la fiscalía, pero precise el acto o los actos, o sea, dónde, cómo y contra quién, y no había. O sea, lo concreto es que se hacía una narrativa y no había, y no tuvieron más remedio que la sala, pues, que absolverme y hacerme justicia, y había transcurrido más de una década. La fiscalía no impugna, dice que está conforme, la procuraduría está conforme, pero se tenía que elevar en consulta por el tipo de delito en ese tiempo. Iba a la Corte Suprema, se eleva en consulta, y la sala penal de la Corte Suprema, presidida por el doctor Javier Villestein, también profesor de San Marcos, y cuya posición política nadie puede decir pues que esté ni siquiera en el centro, no, ni siquiera cerca a la izquierda, obviamente es todo lo opuesto, y él es el vocal ponente, quien plantea que nunca debió existir este proceso, en síntesis, y se confirma en la absolución. Entonces, esa es una gran mentira que se difunde para desacreditar, para empañar y para enfangar el debate, es decir, para que no se debatan las razones del informe, sino se debata quién es el abogado, qué situaciones vivió en el pasado, etcétera, etcétera. Entonces, ese es
simplemente desviar el debate y enfangar y levantar pues el fantasma de Se ataca que... al mensajero, digamos, ¿no? Sí, o sea, es incinerar al mensajero cuando el tema es qué dice el mensaje y si en eso hay algo de razón. Y convocar a los expertos y no a conocidos abogados que son activistas políticos pues de una conocida posición. Entonces, simplemente yo aclaro eso, yo obviamente este hecho postergó mi proyecto de vida, porque yo cuando me detienen yo me encontraba preparándome para postular a Derecho a San Marcos, ¿no? Entonces, y se interrumpió, entonces salí, pues, y bueno, mi gran revancha fue de todas maneras concretar ese objetivo. Y eso es lo que se concretó, hice la carrera de Derecho y ejercí mi labor como profesional del derecho, siempre tuve una cartera social de clientes y dentro de esa cartera siempre defendía personas criminalizadas por protestas sociales. Y uno de los casos fue la huelga del 2017, donde yo asistía a muchos maestros que abusivamente eran llevados a las comisarías y a seguridad del Estado. Y es por eso que el presidente Pedro Castillo tiene referencia mía, porque algunas bases, algunos sectores de maestros le indican de que yo tenía ese perfil, nunca tuve el perfil, digamos, de abogado de boutique ni nada parecido, entonces es por eso que yo soy llamado por él y bueno, obviamente que había, pero entonces eso es lo que se está difundiendo por esos días, como digo, para echar humo sobre el debate de fondo. Sí, entonces usted estuvo privado de su libertad por más de 10 años sin condena. Sí. Y a pesar de Eso, ello, ha habido medios de comunicación que han destacado bueno, esta privación de la libertad y no que usted haya sido, digamos, declarado inocente, ¿no? O haya sido absuelto, ¿no? Entonces, vemos la respuesta, ¿no? Por parte digamos, podría tratarse, ¿no?, de una respuesta coordinada, ¿no?, organizada, sí. bueno, pues de una posición que está en contra de la libertad del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, usted quiso estudiar Derecho, estaba en la Academia Preuniversitaria, pero entonces, así de la nada, usted lo detienen y bueno, pasó su juventud, buenos años de su juventud en la cárcel, ¿no? Entonces, esta situación creo que no es aislada, ¿no? Le ha pasado a otras personas que luego son, bueno, mediante un juicio Sí. declaradas inocentes. Y bueno, pues a pesar de ello sigue este estigma, ¿no?, del terruqueo, ¿no? Pese a usted, en su caso, no ha cometido algún acto delictivo, ¿no? También a usted se le ha cuestionado o se ha descalificado por firmar un planillón a favor del Movadef, ¿no? Entonces, ¿qué puede decir al respecto? Mire, la verdad es que yo he visto, porque lo proyectan como facsimil en lo del planillón del Movadef en la televisión, pienso que puede ser cierto porque yo he firmado diversos planillones de diversas agrupaciones por el mismo hecho que defiendo también personas criminalizadas o que tienen problemas por protestas sociales, también planillones para declarar la inconstitucionalidad de leyes, y así incluso en una ocasión hasta, entonces, sí, probablemente haya firmado, ¿no? Porque sí, bueno, he firmado diversos planillones, pero eso no es un acto ilícito, pues, ¿no? Es un planillón electoral que es expedido por la propia OMPE. Entonces, es lícito. Están haciendo casa de brujas a quienes, a quienes han firmado los planillones, ¿no? Cada cierto Sí, tiempo sí, dicen, tal persona firmó a favor de la inscripción del Movadef, ¿no? En el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea,
Sí, nuevamente no es un caso aislado, no es ¿no? algo delictivo y es más, también están diciendo por qué yo defiendo casos de personas acusadas de apología, ¿no? O sea, prácticamente, primero le quieren escoger el abogado a Pedro Castillo, segundo, o sea, quieren escogerme los clientes, ¿no? En todo caso, los señores que me traigan clientes, pues para que ellos me escojan un poco más, ellos me van a escoger los clientes, ¿no? Entonces, yo tengo derecho también a ejercer y defender a quien considere y pienso que hay en el Perú un fenómeno de persecución por ideas porque simplemente por una frase de contenido revolucionario, o sea, ni siquiera asociado a alguna organización subversiva, están investigándolos por apología o por, digamos, publicar una bandera de lo que fue la Unión Soviética, o sea, ahí viene el doctor, me están citando para declarar por apología. Entonces, bueno, entonces todo eso se está levantando para desacreditarme y decir que esa es la prueba de que yo obedezco mandatos de una organización terrorista. Y eso es totalmente falso. Yo lo que ejerzo es defensa, soy independiente, no estoy afiliado a ningún partido político y así lo he ejercido todo el tiempo que estoy como abogado. Y claro, en el momento que, en los años que yo he estado privado de libertad, no es un caso individual. O sea, hay miles de personas, ambulantes, campesinos, personas que eran sindicalistas, que fueron sembrados, incluso empapelados por ser potenciales opositores. Yo en mi caso tenía el tema de que mi madre era una dirigente barrial de San Juan del Lurigancho. Y bueno, y también hubo conflictos con autoridades, etcétera, y con traficantes de terrenos ligados justamente al partido aprista, al gobierno aprista y posteriormente ligados al gobierno de Fujimori, que nos veían a mi madre y a los dirigentes de la zona como algo incómodo, ¿no? Entonces, bueno, fue parte de la realidad, ¿no? Entonces, y tuvimos que esperar muchos años para que caiga la dictadura de Fujimori y verdaderamente pues se pueda hacer justicia, pero es el tema con el cual se pretende distraer ahora del informe, ¿no? Sí, ahora estamos a pocos días de que Keiko Fujimori asuma la presidencia. Usted como defensa del expresidente Pedro Castillo, ¿cuáles son sus expectativas? Bueno, van a esperar 5 años más para lograr la libertad de Pedro Castillo, o creen que el gobierno de Keiko Fujimori pueda indultarlo? Bien, lo ideal sería de que el gobierno peruano acogiera las recomendaciones del grupo de trabajo para la detención arbitraria, principalmente la primera de ellas, que es poner a Pedro Castillo en libertad. Pero lamentablemente vemos que un sector, o el sector predominante al parecer es no darle esta salida. Entonces, bueno, sea cual fuese Balcázar o Keiko, sería lo esperable, pero tampoco no abrigamos muchas esperanzas, ¿no? Pero no sería tampoco aconsejable para ellos de que esperen lo que ellos están pidiendo, porque dicen, esta no es una sentencia. Entonces... Claro, también falta una segunda instancia, ¿no? Porque han apelado. ¿Para cuándo ya se ha programado esta segunda instancia, esta apelación? Bueno, acá dentro, la sala que vería, bueno, pues sí, que se revoque, ¿no? en el Esta juicio oral, condena por claro, delito de conspiración para la rebelión. bueno, esto bien va a una segunda instancia que va a ser la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que ahora es presidida por el juez Luján Tupés, porque ya ha sido jubilado el juez San Martín, pero que es una sala que ya ha emitido
muchos pronunciamientos contra Pedro Castillo, entonces no lo han programado, ¿no? Entonces, al inicio para el juzgamiento sí aceleraron bastante, aceleraron rápidamente, terminaron en la investigación, el control de acusación y rápidamente lo llevaron a juicio oral porque se aproximaban las elecciones. Entonces, quisieron llegar a la inscripción de candidatos con Pedro Castillo ya condenado en primera instancia para impedirle postular desde prisión. Pero ahora para la apelación de pronto se estancó, se empantanó, se congeló y no hay un avance, ¿no? Estamos esperando esa apelación donde obviamente que se llevará a cabo la estrategia de defensa más conveniente para el presidente Pedro Castillo, pero también a nivel internacional me refería que, digamos, quienes son recalcitrantes en el tema de que a Pedro Castillo no se le debe dar ninguna salida, no debe liberarse, etcétera, obviamente no piensan o no les importa mucho que, porque ellos dicen que debería ser una sentencia de un tribunal internacional. Pero si se llegara a una sentencia, la situación del Estado peruano se podría agravar, porque podría tomarse en cuenta de que hubo un grupo de trabajo que analizó, que les recomendó, que les dio fundamentos sobre la detención arbitraria y no lo remediaron. Entonces, eso, esa situación, pues bueno, se va a dar, claro, se complica el hecho de que la señora Keiko Fujimori asume el mando directamente. Considero que es altamente probable que a partir del 7 de diciembre ya ella de alguna manera ha estado ejerciendo el poder a través de terceros, como Dina Boluarte, como José Gerí y tal vez como el actual Balcázar, ¿no? Entonces ya ya digamos, el centro del régimen se traslada del Congreso a Palacio de Gobierno, el centro político, y eso, claro, hace más complicadas las cosas, pero bueno, como por mayor razón, redoblar los esfuerzos y agudizar un poco digamos, la reflexión para poder establecer una mejor estrategia de defensa que nos lleve a ese objetivo de que Pedro Castillo recupere una libertad que nunca debió perder. Bueno, tarde o temprano Pedro Castillo saldrá libre, ¿no? Pero para terminar, quería consultarle, ¿no? ¿Usted cree que el expresidente es un preso político? Sí, definitivamente lo he creído desde el mismo 7 de diciembre cuando yo aún no era defensa. Y lo ha creído la gente que inmediatamente salió a la calle a denunciar su apresamiento, a denunciar el hecho de que le revoquen de manera violenta, revoquen su voto, la voluntad popular. Entonces, yo creo que este informe le da confirma esa postura. Entonces, en ese sentido, no solo es un logro jurídico de un pronunciamiento de un organismo especializado, oficial de Naciones Unidas, sino también un logro político para esa lucha de masas en las calles por la libertad y restitución de Pedro Castillo, que se trasladó luego a la sala de juzgamiento, y de la sala de juzgamiento se trasladó a las ánforas. Porque en buena cuenta, quien ha rivalizado en la segunda vuelta con Keiko Fujimori, creo que más que la persona de Roberto Sánchez ha sido la consigna de libertad y restitución de Pedro Castillo. Entonces, o sea, hay un sector de la población que no se ha resignado a esa situación que ocurrió el 7 de diciembre con Pedro Castillo, ese golpe de Estado, y que más bien considera, y bueno, yo me encuentro dentro de ese sector, que más bien Pedro Castillo fue objeto de un golpe de Estado, y eso, el preso político de una dictadura, obviamente una dictadura de nuevo diseño, de nuevo tipo, adaptada al siglo XX. Recordemos que fue apuntado con un arma de guerra cuando él aún no había sido vacado por el Congreso, ¿no? Ahí se ve claramente, ¿no? Esta detención arbitraria, ¿no? Creo que
eso ha sido el fundamento, ¿no? Por el cual este grupo de trabajo le ha dado la razón a la defensa de Pedro Castillo, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, ¿no? Esperemos conversar con usted en otra oportunidad, ¿no? Muy agradecido y siempre a las órdenes de ustedes. Ha sido una interesante conversación. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.